Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bendito sea Dios. Entonces sabemos que eres Dios porque tengan de vida. Digo que el día de hoy tiene un momento de desespero y que en las pruebas a un nivel de de Jehová. Y digo usted lo que a él Dios le hizo por amor, porque el pueblo de Israel está alejado del pacto de Dios. Pero ya el pacto de Dios, porque aleja el tiempo. Porque aleja el tiempo de que reconciliado tu Padre de gana. Esa es una palabra, hermano Cristian, que esté bien. Que tu alabanza final continua. Amén. Gracias, Señor. Entonces ya voy a pasar la gloria del Padre Jesús. Amén. Venimos contentos, agradecidos a Dios, a saludar a los pastores, a los líderes y a cuarto lugar en este púlpito, en esta plataforma, en este santo altar. Que Dios pueda bendecir de una manera muy especial. A compartirse el libro de palabra del Señor. Ella me dio una buena oportunidad tocar el título en cuarto lugar del libro del profeta Jeremías, capítulo 6, a versículo 16, la lectura en el amor de Cristo. El profeta Jeremías, capítulo 6, a versículo 16, el versículo de la poderosa palabra de Dios. Nuestro papá Maguire, que tú te confirmaste dentro tu fuertemente. Ahí la lectura estaba con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, más ligero no andaremos. Capítulo con asiento. Ayúdate y predicador de la poderosa palabra de Dios, seguí hermano presbítero, hermano Marcelo Noceda. Cuando Salomón o cuando llegara moveré el arca del pacto, a ellos vamos a preparar por aire, a los levitas y el predicador, o Juanwa o adorar tu vaya echarte en aquel tiempo. Un levita pura gente que captur, aunque hasta ven o ver pura gente tu vaya echarte igual. Entonces el predicador de que los sacerdotes o recoja. Ayer para el privilegio, hoy se entero que está en el altar de Jehová Dios, bendito sea el nombre de Jesús. La haces entender en este tiempo último, hermano. Se lo hará Pastor Julián, ay, no capturará la tata hacia el pueblo del Señor. Te oirá la gloria, la aleluya, amor o captura, amor. Oye, la cuatro lugares, y que tu avanza, a que para tu planeta, hoy eres el luego, el poder del Espíritu Santo, que en este tiempo dame la vida en esta ciudad de pero la sacerdote espera y la adoradora vaya te carame. A tú y pastor que tengo el corazón alegre, hermosea el rostro de el pastor Vicente Alonso. Así es que, hermano, este día es importante ya en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Ya viva mí el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y implica mi fe. Este día en esta preciosa campaña final, hermano, y que tú desarrollas tu poder, el Espíritu Santo, no llegó casualidad, no pudo ser sanado, libertado, poder de parte de Jehová Dios de la gloria. Amén. Que haya tu palabra de Dios no colgarte. A tu cabello pequeña de cada cosa reciba la bendición de Dios.
Gloria a Dios, gracias Jesús. Bendito sea Dios. Entonces vamos a hacer mano y sobre. Una de alabanza mientras que Jaeo, pura hey, el único ofrenda que tú vas a enseñar a ofrendar. Vas a ir a campaña y le pongo a la hermana. Que tu masa dentro de un mero de congreso ya. Entonces lo hay recaudado y recaudado su escuela en la Gina. En el nombre de Jesús. Tengo la Biblia ya ven el sembrado, la escuela de sembrar y recoger ahí. Entonces, como era MC, ¿cómo lo hizo? Amén, santo la paz, Señor. Bienvenida, iglesia. A su nombre. Como nacimiento quiero cantar una alabanza. Aunque pasemos luchas y pruebas, vamos a conquistar a Sion. Gloria a Dios. Lucha esta alabanza. Gloria a Dios. Cristo vive, alábale. Me presenté a la guerra, pero no me ocuparon. Cuando volví al campamento, todo estaba quemado. Mis familiares y bienes, todo fue cautivado. Por tanto llanto y grito, hasta mis fuerzas faltaron. ¿Cómo podré olvidar la experiencia sin donde fui probado? Aleluya. Pero al amanecer yo estuve con mi Dios, desde a mis enemigos conquisté a la Sion. Y pude aprender que antes de reinar con la tercera unción tengo que llorar. Nunca digas nunca en el proceso. Desafía en Jesús tu desafío. Recuerda que en el último momento de tu prueba el Señor te entregará la victoria. Aleluya. Esta es la historia de Jesús. Redimí a los hombres en la cruz del Calvario. Mi corazón destrozado, cuerpo desfigurado. Parecía que todo ya se había perdido. Pero 3 días más tarde en gloria fui coronado. Porque el plan original, con esta prueba crucial, como cordero inmolado. Pero al amanecer, estuve con mi Dios, hasta mis enemigos conquisté a la Sion. Y pude aprender que antes de reinar con la tercera unción tengo que llorar. Que me eche a perder, ahora mejor otra vez, de acuerdo a su parecer. Aunque me hice perder, me hará mejor otra vez, de acuerdo a su parecer. Aleluya. Sigue alabando al Señor. Fuerte palabra que soy iglesia. Gloria a Dios. Creo que es la más importante que es la palabra de Dios. Amén. Se pastor Pedro veo una mañana ofrenda. Entregamos al pastor Eladio. Amén, gloria a Dios. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. ¿Cuánto está contento en esta noche? ¿Cuánto viene para adorar a Dios? Ven, levanta tu mano y adora al Señor esta noche. ¿Cuánto viene por una palabra en esta noche a recibir una respuesta? Abre tu corazón al Señor esta noche.
Dios va a hablar contigo en esta noche. El fuego de Dios está aquí, aleluya. El fuego de Dios está aquí, va a fluir ahí en tu vida. Si tú adoras a Dios, Dios te visita, aleluya. Si tú vienes a adorar a Dios, Dios te va a visitarte. Porque Dios viene en medio de la alabanza a su pueblo, aleluya. Levanta tu mano y adora al Señor un momento en noches. Oh, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Ahora un momento que está aquí. Señor Dios amado, Padre bendito. En el nombre de Jesús, esta noche, Dios te doy gracias. Por la bendición, Dios mío, por permitir estar aquí una vez más. Para adorarte, para agradecer tu nombre, oh Dios. Nos sentimos tu presencia. El fuego está ardiendo aquí en esta noche. Nosotros sentimos, Dios. Oh Dios mío, aleluya, aleluya. Déjame decir la ofrenda, Dios mío, en el altar. Y consagre y sea multiplicado para el servicio de tu obra. Y bendiga aquello que ha traído alegremente. Y tú puedes decir esos niños su hogar. Y multiplica tu gracia. Que tu Padre cada día no nos falta Dios que de los hogares míos. Oh, Espíritu Santo. Déjame esta noche de cada vida. Y esta palabra que tú has colocado en el cielo de tu siervo, Dios mío, que puede ser hablar nuestra vida. Dios mío, siga ministrando tu noche. Adora al que pueda, Señor. Si alguien está aquí, adora al Señor. Alguien está aquí. Si alguien está aquí, pero adórale. Adórale un momento. Dios está aquí. Te está esperando que tú adores al Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Padre amado, Dios de gloria y de misericordia. Venga a tocar cada vida. Venga a visitar tu pueblo, aleluya. Sí, Señor. Un saludo especial de noche como nunca lo ha utilizado Dios. Esta palabra que ha colocado en sus corazones, inspirado por el Espíritu Santo, espera hacer las conversaciones y que se ha confirmado hoy en este lugar tu presencia. Vamos a Dios. Siempre así estamos de pie, recibe el cielo de Dios en el mensaje de la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Les saludo con la paz del Señor. ¿Cuánto está feliz en esta noche? Bendito sea Dios, agradecido a Dios por esta oportunidad, segunda noche de esta campaña, que nuestro Dios pueda agraciarnos con su poder en el nombre de Jesús. Amén. Prepara tu Biblia en el libro Evangelio de Mateo, capítulo número 5. Agradecido al hermano Pastor Julián, a la iglesia, por la confianza. Dios bendiga a los amados pastores que están presentes esta noche. Alabado sea Dios, compartiendo con nosotros esta bendición. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo número 5, y el versículo del número 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo número 5. Amén. Hermanos queridos, me encantaría que no hablara con tu vecino en cuanto hablamos de la palabra de Dios. ¿Amén? Hacemos que la deseo la otra. Hoy en día, hermano, la creencia que la prédica ahí usted, vamos hermanos, San Bíblico. Y la palabra de Dios hay que ser respetada. No importa quién predica. Si predica una hermana, hermano, un niño, lo que hay que respetar es la palabra de Dios. ¿Ven? Bendito sea Dios. Usted que mató a invitar a alguien que esté. Alabado sea Dios. ¿Ven? Bendito sea Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así:
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Amén? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Sentados, por favor. Aleluya. Hermanos queridos, estamos en una campaña y estaba meditando, preguntando al Señor de qué puedo hablar en esta noche a su amada iglesia. Y yo tengo, hermano, la costumbre de entregar lo que Dios manda hablar a su iglesia. Y estaba ahí sentado ya, hermano, a la tarde, a las 5:30, y el Espíritu Santo empezó a ministrar en mi corazón que la venida del Señor se acerca cada día, que la venida de Jesucristo para arrebatar a la iglesia, cada día que pasa estamos más cerca de eso. Y yo siempre digo a la iglesia donde estamos pastoreando que hay dos peligros para nosotros, a cada uno de nosotros. Y usted dirá, ¿cuáles son ese peligro, pastor? Primero, que la Biblia dice que la venida de Jesús va a ser rápido. Será como ladrón de la noche. Será como abrir y cerrar de ojos. Y el segundo, hermano, es que no sabemos a qué hora ni a qué día el Señor va a decidir quitar de nosotros el fóligo de vida. El Señor, qué día va a decir hasta ahí, y la muerte nos sorprende. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos muestra que sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea Dios. La Biblia dice en Hebreo que hay que seguir la paz para con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermano, la palabra santidad significa apartarse del pecado, apartarse por completo. Una persona santa es una persona que en su vida está ausente el pecado, que en su vida ya no ha practicado más los deseos del mundo, los deseos de la carne, y que anda conforme a la voluntad del Espíritu. En Gálatas dice la palabra de Dios: no satisfagáis los deseos de la carne, andad en el Espíritu. Alabado sea Dios. Y yo miro la palabra de Dios, hermano, y yo puedo entender que hay dos tipos de santidad. Hay la santidad externa y la santidad interna. La externa, hermano, es lo que el pastor ve por ti, lo que los hermanos ven por ti, lo que el anciano, los líderes ven por ti, que es tu vestimenta, tu forma de peinarte, tu forma de andar. La gente mira y ve que es una persona que ha dejado la vanidad de este mundo. Pero hay, hermanos, que es la santidad interior, que solamente Dios puede ver. Oh, aleluya. Alabado sea Dios. Y en estos tiempos, hermanos, estamos en los tiempos muy peligrosos. La Biblia dice que hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y los pastores van a estar de acuerdo conmigo. Hay gente, hermano, que muestra santidad externa, pero cero en santidad interna. Aleluya. Y la Biblia muestra, hermano, que por la santidad interna que uno tiene, Dios lo va a reconocer.
Dios va a decir, este sí es mi hijo. Oh, gloria. Por eso, hermano, Jesús enseñaba en el monte. Después de salir de 40 días, 40 noches del desierto, la Biblia muestra que Jesús caminaba por encima del poder. Por donde Él pasaba, la gente se sanaba. Por donde Él pasaba, el paralítico caminaba. Por donde Él pasaba, los demonios tenían que huir. Pero llega un momento, hermano, que Jesús pisa más fuerte. Y había una necesidad de enseñar a la iglesia, porque el propósito de Jesús no es sanar. Sanar es añadidura. El propósito de Jesús no es bendecir económicamente. Eso es añadidura. El propósito, el por qué Jesús vino para salvarnos. ¿Por qué Jesús vino? De tal manera Dios amó al mundo, que ha enviado a su unigénito Hijo. ¿Para qué vino Jesús? Con el propósito de salvarnos. Y para salvarnos era necesario Él mostrarnos el camino correcto que debemos de caminar como su Hijo, como su siervo, como enseñadores de la iglesia. Oh, gloria. Oh, Espíritu. Hermanos queridos, casi cada fin de semana el Señor me lleva en diferentes lugares para hablar de la palabra. Y lo que yo veo, Pastor Pedro, es que en mucha iglesia no hay santidad interna. No hay fruto del Espíritu. Eso es lo que Jesús está enseñando. Bienaventurado. Y solo vamos a citar un fruto del Espíritu, que es mansedumbre. Usted va a ver, hermano, que en muchas iglesias obreros se levantan contra el pastor. Usted va a ver, hermano, hermanas levantándose contra presidenta del círculo de oración. Usted va a ver, hermano, que otro pastor habla mal de otro pastor. Las cosas van mal. Y la Biblia dice, hermano, que el primer fruto del Espíritu es el amor. Y el amor es sin fingimiento. El amor, hermano, no busca para él mismo, no busca lo suyo. Dice, el amor tiene que ser incondicional, sin interés. No importa si mi hermano no tiene cabello, no tiene zapatos, no tiene nada. Yo tengo que amar, porque Jesús me amó primero. Alabado sea fruto del Espíritu. Hay gente, hermano, que ora, se cae gente, se sana gente, pero dentro de él no hay amor. Que en vez de predicar palabra, critica. En vez de enseñar palabra de Dios, empieza a usar la Biblia para acusar a otros. Eso no es el evangelio que yo aprendí. El evangelio que yo aprendí dice que de tal manera Dios nos amó que envió a Jesús para salvarnos. Alabado sea Dios. ¿En dónde estamos parados, iglesia? ¿Hacia dónde va la iglesia? Si hay rencor en el corazón, si hay heridas que no se sanan, si hay gente, hermano, que hace años está enojado con otro, adora a Dios, pero cuando ve a un hermano, su cara se pone rojo. Oh, Espíritu de Dios. Primer fruto, amor. Diga conmigo, amor. No, usted está débil, te falta fe. Amor. El segundo, ¿qué es? Paz. ¿Y cuánto que no tiene paz ni siquiera en su matrimonio? Yo vine a entregar palabra de Dios. Si
Cierra tus ojos por un momento. Yo conozco pastores que sus hijos no le quieren escuchar. Porque aquel que puede decir que Pastor Pedro es un siervo de Dios es su esposa. Porque su esposa se levanta, se acuesta, duerme con él, le conoce de verdad. Pero si tu familia no te quiere escuchar es porque usted no es siervo de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Un hombre que no puede pastorear su casa jamás va a pastorear la iglesia. Porque el primer campo que Dios te da es tu casa, tu familia. Usted tiene que tratar con amor, con delicadeza, cuidar a los suyos. ¿De qué te sirve predicar y no vivir allá en casa donde te conocen de verdad? ¿Cuánto tiene amor? ¿Cuánto tiene paz? Yo siento a Dios aquí en esta noche. Hay altares que Dios quiere restaurar. Para que el altar se pueda restaurar, el fruto del Espíritu tiene que estar ahí. Para que se avive el fuego de Dios que hay en ti, usted tiene que vivir la palabra, amar sus bendiciones. Jesucristo enseñando. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Cuánto se acuerda del mandamiento que Jesús dio? ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si Cristo viniera hoy, si Cristo viniera dentro de 5 minutos, va a haber muchas sorpresas. ¿Sabe por qué? Porque el pastor te mira, usted tiene un lindo traje como el mío.